Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, amados hermanos. El saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a los nuevos hermanos que nos acompañan en esta noche. Sean bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cuántos estamos con esa expectativa de que Dios el día de hoy nos va a hablar? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Si lo tenemos, nos ponemos de pie. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche por permitir, Señor, traer tu palabra a tu pueblo. Habla, Padre amado, en esta noche. Usa mis labios, Señor. Todo espíritu, Señor, contrario al tuyo, Padre amado, en esta hora son atados y echados fuera en el nombre de Jesús. Todo cansancio, toda pereza, los ato en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Abrimos nuestros oídos espirituales para poder escuchar, Señor, tu palabra en esta noche. Y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Tomen sus asientos. Bien, en este capítulo de Deuteronomio, capítulo 8, principia diciendo que te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Nos habla de un desierto, y muchas veces nosotros como hijos de Dios, aún sabiendo las promesas, pensamos que las cosas malas o las circunstancias que estamos pasando, los problemas que pasamos, sean enfermedades, problemas en tu hogar, problemas con tus hijos, muchas veces estamos familiarizándolo y estamos siempre culpándolo a Satanás. Pero acá la Biblia nos dice de que es Dios quien nos lleva al desierto. Así que el día de hoy vamos a aprender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como sus hijos cuando Él nos lleve al desierto. Según en Wikipedia, se define el desierto como un ecosistema o sistema natural conformado por un conjunto de organismos y el medio físico en que se relacionan. En muchos desiertos existe vida, existe vegetación que se adapta a la poca humedad, escasez de vegetación, la fauna es escasa, no cualquier animal puede adaptarse, y para el hombre es aún más difícil por la condición del medio natural. El desierto, hermanos, es un lugar geográfico, pero la Biblia lo define como un lugar cargado de simbología. ¿Cómo es esto? Aquí nuestro Señor Jesús, en la condición de Hijo de Dios, vemos las tentaciones que ponen a prueba
la obediencia de nuestro Señor, al igual como fue probado el pueblo de Israel. Aquí, en este marco, vemos al tentador. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, fue llevado, dice, por el Espíritu Santo al desierto, en la cual Él estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Pero, ¿qué pasó cuando Él terminó ese ayuno? Se presentó, dice, el tentador, se presentó Satanás y empezó a tentar a Jesús. Se presentó con ese rol de seductor. Satanás es quien, hermanos, trata de apartarnos de la comunión de Dios. Y nosotros podemos ver que Jesús, cuando en el desierto tuvo hambre y tuvo esa debilidad física por los 40 días que Él estuvo sin alimento, pero vemos de que en ese momento nuestro Señor Jesucristo se mantuvo fiel a la palabra de Dios. La Biblia nos muestra que Jesús estuvo 40 días y el pueblo de Israel estuvo 40 años. El número 40, hermanos, representa una generación, y en ambos casos el desierto servía como escenario elegido por Dios para la prueba a que ambos iban a ser sometidos. Si nosotros como cristianos fieles, nosotros estamos aquí ¿para qué? Para recibir las bendiciones de Dios. Pero nosotros tenemos que estar con un corazón humilde y tenemos que ser agradecidos a Dios. Debemos nosotros como hijos de Dios interpretar el tiempo de desiertos en la cual tal vez estamos atravesando hoy en día. Pero Dios nos ha prometido de que Él nos va a dar la tierra prometida. Si nosotros vemos en 1 de Pedro 3:9 nos dice: fuisteis llamados para que heredáis bendición. Hermanos, nosotros hemos sido llamados por Dios para recibir las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero la Biblia habla mucho y bien sobre las bendiciones de Dios, y como su pueblo podemos nosotros recibirlas. Las bendiciones de Dios están reservadas, hermanos, exclusivamente para los hijos obedientes de Dios, mas no para los hijos desobedientes. Por eso, hermanos, vale la pena ser obedientes a nuestro Señor. Vemos en el libro de Deuteronomio 28, 1, 2, a ver, abrimos nuestras Biblias. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 2, que es lo que nos dice al respecto la palabra de Dios. Aquí nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Vemos, hermanos, que muchas veces nosotros estamos haciendo promesas a Dios. Cuando estamos acarreando dificultades, le decimos: Señor, ayúdanos a salir de esto. Y si tú me ayudas a salir de este problema, de esta enfermedad, pues yo te voy a servir. Y comenzamos nosotros a hacerle promesas a Dios, promesas que muchas veces nos olvidamos de cumplirlas cuando Dios hace el milagro en nuestras vidas, y estamos a veces posponiendo esa promesa que hemos hecho a Dios. Por el momento a veces decimos: Señor, no tengo tiempo, pero el próximo año o el próximo mes tal vez sí voy a servirte. Pero cuando nos dicen en la iglesia, nuestros pastores nos encomiendan algo para hacer, estamos ocupados, no podemos,
Y hermanos, el deseo de Dios es precisamente al revés al que nosotros pensamos. Él quiere primeramente que nosotros seamos obedientes para luego recibir las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. El Señor nos da esa libertad, ese libre albedrío, para que nosotros podamos escoger el bien o el mal. Y sabemos de que si escogemos el bien tenemos una recompensa, al igual que si escogemos el mal también tenemos una recompensa. Si hacemos un recorrido del pueblo de Dios luego de salir del yugo de la esclavitud de Egipto y Faraón, obtenemos una preciosa enseñanza espiritual para nuestras vidas. Si nosotros vemos, Egipto representa el mundo lleno de pecado y de esclavitud. La liberación del yugo de esclavitud representa a Cristo, dándonos libertad. El desierto es el lapso de tiempo donde el Espíritu Santo nos moldea, y la tierra prometida en el lugar donde Cristo nos bendice con toda bendición. Si nosotros leemos detenidamente, notaremos que entre el proceso de liberación y la llegada a la tierra prometida está primeramente la travesía por el desierto. Así que, hermanos, cuando nosotros pedimos algo a Dios, o cuando nosotros o cuando Dios quiere levantarnos, vamos nosotros a tener que pasar por el desierto. ¿Y por qué pasamos por el desierto? Como su palabra dice, para que Él nos moldee, nos haga hombres, mujeres diferentes, para que nosotros podamos ser de testimonio a aquellas personas que no conocen de Dios. De esa manera, cuando tú pasas ese desierto por donde Dios te va a llevar, Él te va a moldear, te va a dar las instrucciones para que tú hagas cuando salgas de ese desierto. ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar por esta travesía del desierto hoy que sabemos que si lo logramos, Dios nos va a bendecir? Esto lo vemos en la historia del pueblo de Israel, donde Dios los llevaría un tiempo determinado por el desierto para darles algunas lecciones espirituales para ellos y para las generaciones siguientes, y permitirles entrar en la tierra prometida. Pero, hermanos, un viaje de solo 40 días se transformó en un pesado peregrinaje de 40 años. Eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 14, verso 34. Y es así, hermanos, como un viaje de 40 días se transformó en uno de 40 años, en la cual nosotros de esto tenemos que aprender que depende de nuestra capacidad de obediencia para que nosotros podamos acortar o alargar dicha travesía, para que nosotros podamos llegar a esa tierra prometida. Hermanos, muchas veces estamos renegando de las cosas cuando Dios nos lleva al desierto. Estamos poniendo atajo a esas bendiciones. Y la enseñanza que nos da en este libro es de que nosotros no debemos de ser como ese pueblo de Israel, que un viaje de 40 días lo hicieron en 40 años. Ahora que sabemos, pues nosotros debemos de pasar esta travesía estando siempre en comunión con Dios, dejar de hablar o de ponerlo al Señor en contra de nosotros cuando decimos: ¿por qué, Señor, ha pasado esto si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor, me pasa esto si antes, cuando no venía a la iglesia, cuando no era cristiano, no me pasaba nada, no me sucedía nada? Pero no comprendo por qué ahora que voy a la iglesia y te sirvo me suceden cosas que antes no me sucedían. Comenzamos a cuestionar a Dios. Y de esa manera, si nosotros cuestionamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas,
esa travesía va a ser más larga. Así que depende de nosotros, hermanos, de que esa travesía que Dios nos pone, nosotros somos los encargados de hacerlo más corta. Amén. El número 7 en la tipología bíblica significa perfección, consumación. Esto nos enseña que parte del trato de Dios es que atravesemos por el desierto para la consumación de su preciosa voluntad en nuestras vidas. Estuve viendo los 7 desiertos que pasó el pueblo de Israel y los voy a dar lectura. Los desiertos fueron el desierto de Shur, lo vemos en Éxodo 15:22. Tenemos el desierto de Sin en Éxodo 16:1. El desierto de Sinaí en Éxodo 19:1. Tenemos el desierto de Parán, lo vemos en Números 12:16. El desierto de Sin en Números 20:1. Tenemos también el desierto de Ije-Abarín en Números 21:11. El desierto de Anún, Números 21:13. Fueron los 7 desiertos por los cuales atravesó el pueblo de Israel. Ahora que sabemos que Dios o el Espíritu Santo es quien nos lleva a nosotros hacia el desierto, nosotros tenemos que aprender algunos pasos que nosotros debemos de dar en el desierto. Nos vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 5. Abrimos nuestras Biblias en el Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 5. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, escrito quedó en la Biblia para que, por la experiencia de este pueblo de Israel, nosotros tengamos cuidado de lo que debemos o no hacer durante el paso por el desierto. El día de hoy vamos a aprender algunas cosas de las cuales no debemos de hacer cuando Dios nos lleva al desierto. En Éxodo 17:7 nos dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masac, que se titula prueba, y Meriba, que es rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo el pueblo de Israel? En primer lugar, cuando Dios los llevó al desierto, ellos, al hacer esta pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros o no?, comenzaron a tentar a Dios. Y esa es una de las cosas, de las primeras cosas de las cuales nosotros no debemos de hacer cuando estamos en el desierto: no tentar a Dios. En Hebreos 3:8 nos dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de ello, cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Hermanos, si nosotros estamos tentando a Dios cuando estamos pasando las pruebas, pues va a ser muy difícil que entremos en el reposo de Dios. Y va a pasar lo que sucedió con el pueblo de Israel.
vamos a seguir vagando por años y años y no vamos a poder llegar a la tierra prometida que Dios nos va a dar. En segundo lugar, tenemos otra de las cosas de las cuales nosotros no debemos de hacer. Santiago 4:11 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermana y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Este pueblo de Israel, en medio del desierto, empezó a murmurar de sus propios hermanos, de las propias personas que estaban acompañándolo en esa travesía. Y eso fue lo que disgustó a Dios. Y es otra de las cosas que nosotros, como hijos de Dios, también no debemos de hacer, de murmurar. La Biblia usa varias palabras para murmuración, cuya etimología nos ayuda a definir más cabalmente la murmuración. Y el perfil del murmurador en Proverbios 16:28 nos dice la traducción castellana. Usa la palabra chismoso. La palabra hebrea significa difamador, llevador de cuentos. A esto se dedica el murmurador, a llevar cuentos. Y eso es lo que nosotros no debemos de hacer, hermanos. Muchas veces estamos murmurando las cosas, tal vez de la iglesia, cuando vemos algo malo entre los hermanos. Poniendo un ejemplo, si vamos a hacer una actividad y estamos pidiendo una colaboración, hay a muchos hermanos que no les gustan colaborar. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Entre otras personas comienzan a murmurar. Eso es lo que pasa también en nuestras iglesias, pasa en nuestras casas, la murmuración. Es por eso que demoramos nosotros mismos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Otra de las cosas que nosotros no debemos de hacer, lo vemos en Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego. Hermanos, estas personas comenzaron a quejarse. Es otra de las cosas de que nosotros no debemos de hacer, quejarnos. Nosotros debemos de dejar que Dios actúe en nuestras vidas, dejar que Dios nos moldee para que Él de esa manera nos cambie. Si nosotros realmente queremos un cambio en nuestra iglesia, queremos un cambio en nuestro hogar con nuestros hijos, pues tenemos que dejarnos moldear por Dios, sin quejas, sin murmuraciones. Quejarse mata nuestra alegría, nos hace infelices, y a los que nos rodean también. Por lo general somos naturalmente negativos, tendemos a mirar a las cosas malas de la vida por nuestra propia naturaleza, y por nuestro condicionamiento tendremos a desarrollar el hábito de la queja. La Biblia dice de que Dios quiere que nosotros como cristianos debemos de ser diferentes, y lo vemos en el libro de Filipenses capítulo 2, 14 al 15, donde dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Hermanos, nosotros, dice la Biblia, que somos luz, que tenemos que brillar. Y primeramente, antes de brillar, tal vez en la calle o en tu centro de trabajo, primeramente tú tienes que brillar en tu hogar, en tu casa. Es ahí por donde nosotros debemos de empezar. Olvidarnos tal vez de quejarnos de las cosas que nos están sucediendo. Otra de las cosas que no debemos de hacer lo vemos en Hebreos 3, 18 al 19.
en la cual dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En la actitud que hables del problema, le darás poder a ese problema. Lo que no debemos de hacer, hermanos, es dudar de lo que Dios ya te ha dicho. Si Dios te ha llevado al desierto y te ha dicho de que saliendo de ahí victorioso te va a dar la tierra prometida, de que Él te va a bendecir, pues tú no tienes por qué dudar. Dios no es hijo de hombre para que mienta, hermanos, y lo que Él nos promete, Él lo va a cumplir. Pero para eso necesita de que nosotros seamos obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a su palabra. Obedientes a lo que está escrito en este precioso libro. Nosotros tenemos que agarrarnos, hermanos, de las promesas que hay en este libro, para que nosotros podamos vencer todas las tentaciones, todo lo que Satanás quiere robarnos, nosotros podamos defendernos con lo que hay aquí en la palabra de Dios. Para eso nosotros tenemos que estudiar, que orar. Si no, hermanos, estamos perdidos y vamos a comenzar a hacer todas estas cosas que a Dios le desagradan. La duda nos puede cegar y bloquear nuestra mente, nos hace débiles, pero es en ese momento donde nosotros debemos de pedir fortaleza al Espíritu Santo. Debemos de acercarnos a Dios. Si bien es cierto, cuando nosotros estamos pasando esa travesía por el desierto, somos muy pocos los cristianos que buscamos más de Dios. Hay muchos que porque ya están pasando un pequeño problema, se apartan de Dios, se apartan de la comunión con su Padre. Pero muy pocos son los cristianos que en esos momentos se acercan más a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos más a Dios cuando estamos pasando problemas? Hermanos, si es que no lo hemos hecho, pues el día de hoy vamos a pedirle perdón a Dios por esto. Porque realmente nosotros en esos momentos es donde más debemos de buscar de Dios. Es ahí en ese desierto que tú estás pasando, es donde tú vas a conocer a Dios, vas a conocer al Dios a quien tú sirves, lo poderoso que es Él. Y cuando te saque victorioso de ahí. Otra de las cosas que nosotros no debemos de hacer es no ser idólatras. En Éxodo 32, 7, 8 nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ellos se volvieron idólatras, comenzaron a adorar a un becerro, y eso es lo que pasa con la gente que realmente no tiene ese acercamiento con Dios, que cuando están pasando los problemas no se acercan a Él y se apartan. ¿Y qué hacen? Regresan al mundo, regresan a adorar a esos dioses falsos. Y eso es la manera de que nosotros no debemos de permitir, hermanos, en nuestras vidas, de volvernos idólatras. Otro punto en el cual tampoco nosotros debemos de hacer es no codiciar las cosas malas. Lo vemos en Deuteronomio 5:21. La mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni tu tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios nos está aquí dando un mandato, que nosotros no debemos codiciar las cosas
de nuestro prójimo. Realmente cuando nosotros dejamos de creer en Dios, va a suceder estas cosas, de que nosotros vamos a regresar al mundo y vamos a coger esas cosas que antes nos hacía daño. Vamos a coger esas cosas en las cuales nosotros vamos nuevamente a codiciar las cosas ajenas. Vamos a comenzar a tener envidias por las personas que tienen, porque yo no tengo. Alejados de Dios, hermanos, nosotros como hijos hemos salido de un mundo lleno de todo tipo de conducta mala. Pablo hace notar que tales cosas no solo se llevan a cabo, sino que la gente va tras ellas con avidez. Las personas que las practican están alejadas de la vida que pertenece a Dios. Nosotros como hijos de Dios, entonces, hermanos, tenemos que no hacer estas cosas cuando Dios nos lleva a un desierto. Son 6 cosas en las cuales Dios nos demanda que no debemos de hacer, y desde ya Él nos está advirtiendo. Así que, hermanos, que cuando estemos pasando por nuestro desierto, acordémonos de estas 6 cosas que no debemos de hacer. Pero también hay cosas en las cuales Dios nos demanda que nosotros, como hijos de Dios, hagamos cuando estamos pasando el desierto. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, nosotros lo que debemos de hacer en el desierto es creerle a Dios. Si Él ya te dio una palabra que te va a levantar, que te va a sanar, que va a levantar a tu familia, que tu familia va a servir a Dios, y en medio de esa palabra que te llegó, viene esas circunstancias en las cuales tú tienes que pasar el desierto, pues antes de que comiences tú a decirle a Dios, ¿por qué me está pasando todas estas cosas? Recuerda esto: tienes primeramente que creer lo que Dios te ha dicho. Otra de las cosas en las cuales nosotros tenemos que hacer es obedecer a Dios. Deuteronomio 7:12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto que juró a tus padres. Tenemos, hermanos, que obedecer a Dios en todo momento. El tercer punto que nosotros debemos de hacer en el desierto, lo vemos en Hebreos 4:1, donde dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Nos dice aquí primeramente: temamos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Debemos de temer a Dios. En el desierto Dios nos va a hablar, va a organizar nuestra vida. En el desierto Dios dio las leyes a Moisés, consagró las fiestas, envió ángeles para guiar a Israel, arca del testimonio, candelero de oro, el maná, el tabernáculo. Es difícil mantenerse fiel a los decretos durante este paso. Por eso es necesario, hermanos, pedir a Dios fortaleza para desarrollar y completar lo que falta, nuestra fe. Si es que nos falta la fe, pues pidámoslos a Dios, Él nos lo va a dar. Pero hay 3 pasos que nosotros debemos de seguir si es que la fe nos falta. Porque muchas veces, como humanos que somos, la fe nos va a faltar. El pasar por el desierto, el pasar por un problema, eso nos va a hacer tambalear muchas veces. Pero si tú no estás parado en la roca que es Cristo, fácilmente te vas a caer.
Pero si tú estás parado en Cristo, tu comunión es permanente con Él y sabes de que Él te va a sacar de esa situación y lo crees, créeme, hermano, que realmente vas a salir tú victorioso de esas pruebas. ¿Y cómo desarrollamos nuestra fe? Con la decisión de creer. Tú decides creer o no. Por ejemplo, ponemos un ejemplo sobre el amor. Tú decides a quién amar y a quién no. Y hay muchas cosas que son cuestión de voluntad. Lo desarrollamos también desatando la fe. ¿Cómo desatamos la fe? Hay quienes tienen la fe atada por los dichos de su boca, por lo cual debe confesar palabras de bendición, parar de quejarse, de murmurar. Y nosotros debemos de hablarle al problema. No debemos de hablar con el problema, sino hablarle. En 2 Corintios 4:13 dice: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Así que, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, debemos de hablarle al problema. Otro de los puntos en los cuales nosotros podemos desarrollarnos para que nuestra fe no nos falte es llenándonos de conocimiento. ¿Cómo nos llenamos de conocimiento? A través de testimonios, a través de prédicas y a través de enseñanzas. En 1 de Tesalonicenses 3:10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que haga falta a nuestra fe. Muchas veces cuando nos falte la fe, acá nos dice de que nosotros tenemos que llenarnos de conocimiento a través de testimonios, de prédicas, de enseñanzas. Es en las cuales Dios usa a estos hombres y en la cual por medio de un testimonio que tú escuches, sea en la iglesia, o sea por internet, o sea en la radio, o sea en la televisión, eso te va a levantar el ánimo y tu fe va a aumentar. Dice, si el hermano que salió en la televisión, Dios ha hecho grandes cosas en su vida, entonces ¿por qué no puede hacerlo en la mía? Y por medio de esos testimonios, por medio de las prédicas que escuchamos y por medio de las enseñanzas que nuestros pastores nos dan los domingos en la escuela, vamos nosotros a aumentar nuestra fe. Es por eso, hermanos, que es necesario que nosotros asistemos a la iglesia para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar la voz de Dios, lo que Él tiene que decirnos. Hermanos, con esta enseñanza, Dios me hizo comprender algo, de que para obtener la tierra prometida, nosotros tenemos que pasar por el desierto. Y tenemos que pasarlo de acuerdo, como Él dice, con obediencia. Todo está en la obediencia. Hermanos, si realmente nosotros ahora estamos en estos momentos pasando nuestro desierto, pero también como hijos de Dios estamos en comunión con Él, siempre estamos dirigiéndonos al Padre, estamos orando, estamos ayunando y estamos ahí y sabemos y creemos de que Dios va a levantar esta iglesia. Tenemos una palabra de parte de Dios en la cual nos dice de que esta iglesia va a ser grande, que van a venir más gente, que en esta iglesia se va a producir sanidades. Pero hermanos, para eso nosotros tenemos que pasar este desierto y tenemos que pasarlo con excelencia, tal como Dios nos está hablando en esta noche. Y mientras estamos nosotros pasando esta travesía, hermanos, dejemos de tentar a Dios, dejemos de murmurar, dejemos de quejarnos, dejemos de dudar de Dios. Debemos de creer, de obedecer a Dios, hermanos. Y de esa manera, cuando nosotros cumplamos con todos estos requisitos,
Y cuando obedezcamos la palabra de Dios, esta travesía por el desierto va a terminar y Dios va a levantar. ¿Cuántos queremos ver esta iglesia grande? Que haya sanidades, que el mover del Espíritu Santo se mueva a lo grande aquí. Tenemos, hermanos, esa promesa. Y yo lo creo. Y sé de que muy pronto vamos a ver hecho realidad esto, porque Dios nos lo ha prometido. Y no hay que desesperarnos, hermanos, hay que seguir en esa lucha, hay que seguir buscando más de Dios, hay que mantenernos con nuestra fe en alto y creerle a Dios. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie, vamos a orar. En esta noche vamos a pedirle perdón a Dios, tal vez por las circunstancias, por las cosas que hemos pasado. Y hemos comenzado tal vez nosotros a murmurar, hemos comenzado a quejarnos, hemos comenzado a tentar a Dios. Porque como les digo, como humanos que somos, muchas veces nos equivocamos y nos olvidamos que Dios es mucho más grande que nuestros problemas. Cerramos nuestras vistas ahí donde estamos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos acercamos a tu presencia, Señor. En primer lugar, amado Dios, para pedirte perdón si es que hemos comenzado a dudar de tu palabra, si es que hemos comenzado a quejarnos, a murmurar, Señor, entre nuestros hermanos, a murmurar de nuestros pastores. Oh bendito Jesús, perdónanos, límpianos con tu preciosa sangre y ayúdanos, Señor, a seguir estas reglas. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, a que cuando estemos pasando, Señor, ese desierto, ayúdanos a quedarnos quietos y ayúdanos, amado Dios, a confiar en ti. Ahora que hemos aprendido, Señor, qué cosas debemos y no debemos de hacer, ayúdanos e increméntanos más la fe, Señor. Danos de tu fe. Amado Dios, hemos aprendido también en esta noche que no hay tierra prometida sin pasar por el desierto. El desierto que tú has preparado para cada uno de tus hijos, Señor, no es para lastimarnos, no es para hacernos pasar malos momentos, sino es, Señor, para que tú nos instruyas, para que tú nos enseñes, para que tú nos moldees, para que tú nos hagas nuevos hombres, nuevas mujeres, para que seamos luz en la tierra, Señor. Ayúdanos, amado Dios, por esta travesía en la cual estamos pasando. Nosotros seguimos esta travesía confiando en tu palabra, Señor, confiando en que todo va a pasar, de que tú nos vas a sacar de ahí victoriosos y que nos vas a llevar, Señor, a la tierra prometida, que nos vas a dar las bendiciones que tú nos has prometido, que vas a quitar todo obstáculo, todo problema de nuestro camino, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en ti. Ayúdanos, amado Dios. De hoy en adelante vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Y que cuando estemos pasando esa travesía por el desierto, me voy a acordar de esta enseñanza del día de hoy, amado Dios. Y ya no voy a murmurar, ya no me voy a quejar, ya no voy a dudar de tu palabra, amado Dios. Ya no te voy a tentar, ya no voy a desear esas cosas malas, amado Dios. Más bien voy a creer tu palabra, voy a obedecerte, amado Dios. Y voy a temerte, voy a temer a tu palabra. Amado Señor, te doy las gracias en esta noche por esta enseñanza.
Restaura los corazones de mis hermanos, Señor, si es que en algún momento ellos te han fallado. Precioso Espíritu Santo, tócalos. Perdónalos, amado Dios. Gracias por tu enseñanza. Gracias por este momento. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Todos decimos amén.